Bendito sea el Eterno que nos permite el estudio de Torah en este día de Yom Shishi, o sea, el sexto día de la semana, que es día jueves. Amén. Hemos venido estudiando lo que es el aparato reproductor y cuál es la relación, la espiritualidad, la conexión, la relación que tenemos con Hashem, con el Eterno, con relación a nuestros órganos. La vez pasada les enseñaba que todo está conectado, o sea, el universo, nosotros, todos somos uno, prácticamente uno con el universo, tenemos una relación con el universo, aunque seamos una partícula muy pequeña, diminuta, diría yo, en todo el universo, ni existimos en el universo, porque cuando vemos todo el universo, ni siquiera existimos, no somos nada en el universo. Así que, bueno, Hashem por eso. Entonces, venimos estudiando lo que son el aparato reproductor que tiene que ver con nuestros diferentes órganos de nuestro cuerpo, tendones, ya estudiamos los mandamientos que tienen que ver con nuestros órganos. Y ahora, según el Ari, hablando siguiendo el estudio del aparato reproductor, según el Ari era Isaac Luria, Ari quiere decir león. Habla que Hashem es el que provee la prosperidad, es la que provee la abundancia, es la que nos provee a nosotros los recursos para que podamos realizar las acciones de el dar, o sea, de parecernos a Él. Porque nosotros nos parecemos al Eterno cuando damos, no cuando recibimos. Cuando damos es cuando nos parecemos a Él. Por lo tanto, entonces, cuando damos es cuando nos parecemos a Él, porque Él es dador. Es decir, a Hashem, nos parecemos a Hashem. Porque al igual que un padre que se regocija cuando un hijo quiere imitarlo, igual el Eterno también se regocija con nosotros cuando nosotros actuamos como Él actúa, o sea que Él da y nosotros damos. Es un principio muy fundamental que debemos de practicar los que somos del pueblo de Israel. Es un principio muy fundamental que debemos de practicar para parecernos al Creador. De hecho, en el estudio que llevamos nosotros de los mandamientos, o sea, de este curso, en los días Yom Rishon es cuando estudiamos mandamientos, que es, el estudio es a las 11:15, empezamos en la oración de Shacharit, todos después estudiamos lo que son los mandamientos. Hay un mandamiento, que es imitarlo a Él. Ahí dice emular a Hashem, que es imitar a Hashem. Entonces, ese es un mandamiento que hay que imitarlo. El que recibe viene del lado de la izquierda. O sea, es decir, en otras palabras, el que recibe viene del lado femenino. Pero el que da viene del lado masculino. O sea, porque es dador. El hombre es el que da y la mujer es quien recibe. Por lo tanto, el dar corresponde al hombre. En otras palabras, el que recibe es la mujer. No quiero que comprendan mal en el sentido de que el que recibe es mujer. No, no, no. Porque nosotros recibimos también, eso no nos hace mujeres, sino que es una forma de representar el dar y el recibir. Entonces, el que da viene del lado de la bondad, viene del lado derecho. Ya nosotros sabemos que existen 10 emanaciones de luz y ahí es cuando dice que Hashem nos hizo a su semejanza. Hashem no tiene 2 ojos, el Eterno no tiene 2 oídos, no tiene una nariz, una boca, no tiene cuerpo, porque Él es Ruach. Entonces, cuando dice que nosotros estamos hechos a semejanza de Él, son las 10 cualidades de luz o características de luz que Él colocó en nosotros y que debemos nosotros que activar. Y cuando activamos las 10 emanaciones de luz que están en nosotros, es cuando nos parecemos a Él, estamos hechos a su semejanza. ¿Cuáles son esas 10 emanaciones de luz? Las voy a repetir por los que no lo saben. La primera emanación, que es la más alta, la esfera más alta que está aquí en el cerebro, es la sefirá de Keter, o sea, lo que es la humildad.
Después tenemos del cerebro, lado derecho, hemisferio derecho del cerebro, ahí está lo que es la sabiduría. El lado izquierdo tenemos lo que es el entendimiento. O sea, tenemos humildad, sabiduría, entendimiento. El Da'at es otra emanación de luz que es el conocimiento, pero este es relativo. Por eso los sabios lo colocan así punteadito, porque es relativo. El conocimiento va a depender mucho de la voluntad de la persona para adquirir sabiduría y el entendimiento. Entonces, las tres emanaciones de luz, esferas de luz que Hashem colocó en nosotros, es que debemos ser humildes, tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos. También aquí nuestro brazo derecho corresponde a la emanación de luz, que es la bondad. Entonces, nosotros tenemos que ser bondadosos. También tenemos el brazo izquierdo, que es la justicia. O sea, son emanaciones de luz, o sea, lo que es humildad, sabiduría, entendimiento, bondad, justicia. Y tenemos otra emanación de luz en nosotros que él colocó, que es el amor que es diferente, el amor. La pierna derecha corresponde a Nexaj, que es cabalmente el éxito, la victoria, y la pierna izquierda corresponde a Hod, que es el esplendor. Algunos dicen que corresponde a la gloria, pero la palabra gloria es griega, no la usamos casi. Lo expreso para comprensión. Y el órgano reproductor, o sea, el aparato reproductor, corresponde a la emanación de luz que es Sefirá, fundamento, y Yesod, que es la Sefirá de Yesod, que es el fundamento. Y los pies, que corresponden a Malhut, que es el reino. O sea, todos tenemos que trabajar estas emanaciones de luz. El que trabaja las emanaciones de luz, por eso hay quienes son más humildes, hay quienes son más sabios, hay quienes son más entendidos, hay quienes son más amorosos, hay quienes son más bondadosos, hay quienes son más justos, hay quienes aman mucho, hay quien utiliza la victoria y el éxito en su vida espiritual y por lo tanto el esplendor en ellos es mayor que otros. El fundamento también es el que yo lo relacionaría con la emuná, que es la fe, porque el fundamento, tenemos que estar fundamentados en la fe, y por supuesto todo esto lo llevamos a la acción, que es de los pies que representan a la sefirá de emanación de luz de Malhut. Todo eso lo tenemos que trabajar nosotros en estas. Entonces, cuando dice que estamos hechos a la semejanza del Creador, es porque Él ha colocado en nosotros estas emanaciones de luz. Lógicamente que tenemos que activarlas, tenemos que trabajarlas, porque estas no se activan automáticamente, sino que cada uno de nosotros tenemos que hacer el trabajo. Por ejemplo, cada quien tiene que esforzarse por practicar la humildad. Cada quien tiene que esforzarse por estudiar Torah para ser más sabio, tiene que practicar la Torah para ser entendido, tiene que manifestar amor, tiene la justicia, la bondad, el éxito, el esplendor, el fundamento y el reino. Eso, cada uno de nosotros tiene que hacer su trabajo espiritual. Entonces, el lado de la bondad, que es el lado derecho, corresponde al hombre y el lado izquierdo corresponde a la mujer. Por lo tanto, entonces, esto se aplica a todas las personas, ¿sí? Sino, no solo a las personas, diría yo, sino también se aplica en todo el universo. Todo el universo tiene también el dar y el recibir. Ejemplo, el sol es el que da luz y la luna es la que recibe la luz. Si el Eterno recibe algo de nosotros, si el Creador recibe algo de nosotros, ese es un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones, ya los he enseñado, pero cuando estaría él reflejando el aspecto femenino, si recibiera él. Entonces el Eterno nos da la abundancia, y esa abundancia viene por medio de las 10 emanaciones de luz. O sea que en otras palabras, Él nos da la abundancia, nos da la prosperidad. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos nuestro trabajo espiritual. En otras palabras, cuando Él nos da, podemos hacer más de acá, manifestamos más la bondad con relación a los demás, con relación a las personas, y entonces para eso Él nos da.
O sea que, como dicen los sabios, el que tiene, el israelita, que tiene su abundancia y su prosperidad, dice que no le pertenece a él la abundancia y la prosperidad, sino que le pertenece al pobre. Entonces nosotros somos como que depositarios de la riqueza del pobre. Alguien podría decir, pero mire, hay mucha gente que tiene abundancia y que no es nada bondadosa, al contrario, es tacaña, ¿sí? Ok, pero ese es en el lado de la oscuridad, o sea, por eso cuando ellos hacen una buena obra, Hashem les paga de una vez para no deberle nada allá en el Olam Jabá. Entonces, una persona que no es bondadosa, que tiene mucha abundancia, pero está tacaña, de alguna manera hace alguna cosa buena. Por ejemplo, puede ayudar a su padre, a su madre, ese es un mandamiento, pero de una vez Hashem dice, bueno, ahí te va otro poquito más para que sigas disfrutando de este mundo, pero no tenés nada en el Olam Jabá, o sea, no tenés nada en los mundos superiores. A diferencia del israelita que ya comprende, el israelita que ya comprende sabe que todo el trabajo que hacemos espiritual en este Olam, o sea, cuando damos algo, somos bondadosos, hacemos buenas acciones, eso son méritos que nosotros tenemos, o sea, lo que yo podría decir, tenemos riquezas celestiales. O sea, cuando partamos de este mundo, vamos a ir a recibir cabalmente todo aquello que nos hemos ganado en base a nuestro trabajo espiritual que hemos hecho en las emanaciones de luz que el Eterno nos ha dado. Ejemplo, practicamos la bondad, practicamos la justicia, practicamos el amor, somos sabios, somos entendidos, tenemos conocimiento de la Torah y por supuesto, todo esto nos lleva a ser cada día más humildes. O sea, humilde es aquel que se bueno, yo en otras palabras, la humildad tiene que ver con la obediencia. Sin embargo, humilde es aquel que, tomándolo de otro sentido, otro punto de vista, es aquel pues que no se siente más que los demás, no se siente orgulloso, no se siente vanidoso. Si te golpean en una mejilla, le pones también la otra. Ese es un decir bajo el concepto de quiere decir que no respondas, tienes que ser proactivo y no reactivo, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, si el Eterno recibe algo en nosotros, podríamos decir que estamos mostrando, reflejando un aspecto femenino, pero la abundancia viene del Eterno por medio de cómo trabajemos las emanaciones de luz que Él ha colocado en nosotros. Repitiendo las emanaciones de luz es ser humilde, ser sabio, ser entendido, tener mucho amor, ser bondadoso, ser justo, tener un éxito en la vida espiritual, tener esplendor y por supuesto fundamento y el reino. Ok, por lo tanto entonces se manifiesta en Yesod, la abundancia se manifiesta hasta Yesod y conecta con Malhut. Malhut es el que recibe, o sea, este reino, el mundo de la acción, es este mundo, esta tierra que está representado en los pies del hombre. Por lo tanto, aceptar el reino del Creador en nosotros, el reino del Eterno, es el primer paso que debemos de dar para acercarnos a Él. Yahshua, nuestro Mashiach, enseñó en su oportunidad. En el libro de Mateo, capítulo 4, verso 17, dice que el reino de los cielos se ha acercado. Realmente el reino siempre existe. Creer que el Eterno no reina en este Olam, en este mundo, sería una falacia, porque Él tiene la gobernabilidad en todo el Olam, y no solo en este universo, en todos los universos existentes, en todos los cielos existentes, Él es el que gobierna. Por lo tanto, cuando dice que el reino de los cielos se ha acercado, es decir, se ha acercado porque el pueblo de Israel, en ese momento, el pueblo judío, el corazón del pueblo estaba lejos de Hashem con sus tradiciones, con sus legalismos. Como decían nuestros reyes, ustedes han invalidado la palabra del Eterno, los mandamientos del Eterno por vuestras tradiciones. Entonces, el pueblo vivía en una corrupción total en su forma de vida espiritual. Los sacerdotes eran puestos con conceptos políticos, componentes políticas. Y entonces es aquí, entonces, eso quiere decir que el reino de Jesús se ha acercado, quiere decir entonces que
con nuestras actitudes manifestamos la luz del Eterno en este reino. Ahora bien, ¿por qué se ha acercado el reino de Hashem? Dijo Yahshua. Porque él dijo, yo les traigo a ustedes las enseñanzas. Bueno, interpretando el texto, porque él dijo, yo les traigo a ustedes las enseñanzas que oí de mi Padre decirles a ustedes para que se vuelvan de ese camino equivocado y tomen el camino correcto, que hagan su teshuvá. Eso significa porque el reino está en oscuridad y necesita que el reino tenga la luz. Por eso es que inclusive le lavó los pies a sus discípulos. ¿Qué significa lavar el pie? Significa limpiar el reino que estaba contaminado con muchos legalismos, con muchas herejías, etcétera, etcétera. Herejías que hasta el día de hoy siguen manifestándose con los parushim, con los fariseos, que es la secta predominante y que quedó predominante en todo el mundo en el área de nuestros hermanos judíos. Por lo tanto, Malhut es a través de Malhut, o sea, lo que es este reino, donde realizamos una conexión y una relación con el Eterno. Por lo tanto, el reino, o sea, lo que es Malhut, es la manifestación de la aceptación del yugo del cielo, es decir, el reino del Eterno en nosotros. Y no solamente aceptamos el reino del Eterno en nosotros, sino aceptamos las enseñanzas de Yahshua, nuestro Mashiach. Eso quiere decir que el reino se acercó a nosotros. Es que podamos acercarnos entonces a Yesod, que podamos acercarnos al fundamento. En otro ámbito de las enseñanzas de la Sefirot, el fundamento se basa en nuestra sagrada y bendita Torah. Entonces en otras palabras, si el reino se acerca a mí, quiere decir que la Torah se acercó a mí para que yo tome las enseñanzas de nuestro rabino Yahshua y viva de acuerdo a sus enseñanzas. Entonces el reino de los Shemai, el reino del cielo se manifiesta en mi vida. Entonces se ha acercado el reino a mí. Entonces el ascender al fundamento, o sea, lo que es el Yesod, que es el órgano reproductor, es ahí donde tenemos que aterrizar. Podemos seguir elevándonos hacia los planos superiores de las escalas sefiróticas. O sea que empezamos a accionar en el estudio de Torah con el fundamento que es nuestra Torah. Entonces empezamos a tener éxito en la vida espiritual. Ya empieza a manifestarse la luz de Hashem con nuestra conducta. Ya vamos a aprender a amar a los demás. Vamos a actuar con justicia. Vamos a actuar con bondad. Y por supuesto, todo eso lo hacemos porque ha llegado a nosotros el entendimiento. Ya somos sabios cuando ya estamos conectados cabalmente con el fundamento y nos conectamos con la sabiduría y llegamos a la plenitud de la elevación espiritual que es la humildad. El órgano reproductor entonces, tanto en la mujer como en el hombre, sirven al propósito de bajar almas, como ya lo he explicado, para que vengan a realizar su abodá. Abodá quiere decir trabajo espiritual. Y como lo hemos dicho en varias ocasiones, y reciban lo mejor en el Olam Habá. En el momento de regresar con el Eterno a los mundos superiores, entonces todos somos merecedores de lo mejor en los cielos, actuando de la manera que Hashem quiere que actuemos. Así que espero haberme dado a entender. Si no, ya sabe que me puede escribir, enviarme mensajes o llamarme al teléfono que usted ya conoce y con la ayuda del Eterno trataré la manera de responderle a sus preguntas. Shalom Aleje, Jabrín de Karim, Shalom Aleje, y que Hashem pues nos siga bendiciendo en plenitud. Shalom Aleje, Jabrín.